Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenida, Marta, bienvenido a todos a un nuevo programa de Hablamos de Miedo. Hoy, con miedo a comunicar. Sí, la semana pasada abríamos un tesoro con el miedo a vender, que veníamos de miedo al dinero, miedo a vender. Hoy miedo a comunicar. Y como hablábamos antes de comenzar, ¿no? Muchas veces el miedo a comunicar y desde mi primera persona, ¿no? Pensamos que es que miedo a hablar en público, a que no tenemos el discurso adecuado, no sabemos la fórmula. Y el miedo a comunicar va aún más adentro, ¿no? Esa es solo la parte visible, pero hoy queremos hacerte una reflexión para hacer el cambio de dentro hacia afuera, porque realmente, al final, un discurso, un esquema, lo puedes memorizar, pero el miedo a comunicar tu verdad, el miedo a comunicar quién eres, ahí hay un tesoro, ¿no? Que realmente cuando lo abres, cuando te das el permiso a ser tú y haces este camino, ¿no? Del miedo que vamos haciendo juntos, cuando realmente comunicas desde el ser. Y ya, aunque no haya, Marta, de mi pérdida, ¿no? Y ahora te paso, aunque no haya realmente ese esquema, aunque no haya esa introducción perfecta, pero cuando no hay miedo a comunicar tu verdad, lo demás sobra, porque realmente va fluyendo desde esa magia interior, de esa esencia. Y para ti, Marta, ¿qué es el miedo a comunicar? Como te estaba diciendo, yo soy de la generación de Quirón en Géminis, ¿vale? Quien no sepa astrología, tranquilo que os traduzco. La herida en sí, de infancia, herida del alma, quiera llamarla como la quiera llamar, la tengo en la comunicación. Y encima la tengo en la casa 9. Es decir, comunicar lo que tú estabas diciendo antes, aprender a comunicar mi verdad. Y si me voy a la infancia, Isabel, yo me voy mucho a esas conversaciones con mis hermanos donde ellos me imponían el dogma absoluto y me hacían sentir insegura cuando yo estaba diciendo mi verdad y por lo tanto, si tanto dudas, es porque no será tan realidad. Y a día de hoy me he dado cuenta que sanar esa herida es sanarla desde el dolor, tener que vivir esas experiencias para que al final nos demos cuenta de, ¿es esa mi verdad? ¿Es la forma de comunicarla? ¿Tengo algo que incluso sanar dentro de esa comunicación, de esa verdad, para que al final no sea la comunicación no violenta, libro que recomiendo con el temazo que llevamos hoy muy mucho, y que te des cuenta que no lo transmite desde el dogma absoluto, sino desde tu verdad. La comunicación tenemos que aprender a dudo de ella, me he perdido, no sé quién soy, voy encontrándome otra vez con mi verdad, yo por lo menos lo voy a resumir así, ha sido mi propio proceso con mi herida y ahí sigo. Y después voy aprendiendo a comunicarla desde, al final todas las verdades son subjetivas, aunque pueda parecer raro, y la forma de comunicarla también es subjetiva. Cuando Claro, uno es que aprende a hacerle respeto es la clave. al final un hecho, sí, un lápiz para ti puedes ver una cosa, yo puedo ver otra y te puedo asegurar que aquí, en el espacio donde estoy, que trabajamos los cuatro juntos, para cada uno el lápiz una cosa. Y te pongo un ejemplo, esta mañana decía, voy a hacer un calendario para ir organizando los meses del cole y tal. Claro, me gusta hacer calendario con colores, con reglas, y dice, Mario, no, lo imprimo. Digo, claro, cada uno es una manera de ver el calendario. Para mí ya la creatividad, el comunicar y El tener unos otro, la colores, organización. y el otro va, y me da la estructura. Pues lo imprimimos, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, cada uno lo que tiene que hacer y listo. Al final es el mismo calendario, pero el significado que le damos, luego cómo lo comunicamos. Claro, yo decía, no, que si le ponemos colores va a ser mucho más emocional, más participativo. Lo hacemos entre todos. Si lo imprimimos, claro, el flash ya está hecho. Cada uno tiene su verdad. Ni la Tiene. mía es cierta 100%, ni la suya es mala. Pues bueno, pues tú lo imprimes y yo le pongo color. Y luego los niños van completando sus actividades, ¿vale? Porque al final ni es mi verdad absoluta ni es la suya. Hacemos un mix. Pero Pero para llegar a es esa que, comunicación, te puse ese ejemplo porque al final es como decía, ¿no? El punto de, ¿es mi verdad la absoluta? ¿Comunico mi verdad? O quizás no sea, quizás también puedo escuchar la verdad de otro. pero Sí, es que mira, si te fijas en el ejemplo que estás poniendo, Isabel, es muy bueno porque
se está integrando una parte de la comunicación que, joder, se obvia. Comunico, que es para mí un calendario, una organización, escucho cuál es la forma de ver ese calendario de organización para mi marido, para mis hijos, que si colores, que si... Ahí está la escucha. Y mira dónde tú te ibas y lo que hablábamos. Comunicación. A mí me ha tocado mucho en el alma porque he hecho muchos cursos de oratoria para aprender el esquema. Nos vamos a cómo tengo que expresarme. Y la escucha. Es que no nos damos cuenta que nos está a la vuelta. Claro, pero Es fíjate, que, Marta, y mucho más, no que no de la vuelta, sino que no lo escuchamos nosotras. Y yo, mi propio ejemplo, porque yo estaba más preocupada por comunicar, pero no había parado a escucharme, que antes de comunicar hay una herida interior de por qué tenía el miedo a comunicar. ahí está. Y me fui a lo visible, ¿no? A lo aparente. Quiero hacer el curso de oratoria para tener todos los pasos estructurados de cómo impactar, ¿no? En mi discurso. Pero, ¿y si luego me quedo ronca? Porque esto me pasó en el curso de oratoria al final. Cuando tenía que exponer mi verdad, mi proyecto, perdí la voz. Y claro, después, hace unos programas tú lo trajiste también el tema de la garganta, ¿no? Del chakra. Esta Y es garganta. como que está ahí, ¿no? Y claro, luego, con el tiempo, cuando acabé el curso, que me flipó y me encantó, dije, claro, puedo comunicar lo más superficial, pero cuando tengo que comunicar mi verdad, ¿qué pasa ahí, no? Ahora tengo el diálogo, ya tengo la estructura, me he estudiado el curso, me he estudiado el libro, pero cuando llega mi verdad, dice mi garganta, clac, ¿estás segura? Pierdo la voz. Confía en ti y automáticamente me quedaba sin voz. Y me pasa, fíjate, y ahora me baja el tono, ¿no? Me pasa en varias veces, después de hacer el curso de oratoria, que le he puesto conciencia a esa comunicación, porque antes yo solo quería comunicar o quería aprender a comunicar para comunicarme con mi jefe, para comunicarme con mi equipo, para esa eficiencia exterior, ¿no? Hacia afuera, para que se me escuchara la voz, para que mi mensaje llegara. Pero era un mensaje como de la capa esta, ¿no? Ahora, esta capa interna, ¿no? Cuando tomas conciencia de qué pasa hacia adentro, que qué verdad no estás contándote, que qué no estás escuchando de ti. Claro, por supuesto, si no escucho de mí, ¿cómo voy a escuchar de ti? Totalmente. Es que mira, estaba apuntando, porque es que ahí estás dando en un punto muy clave, que vuelvo a lo mismo, es que vamos a darnos cuenta que en la comunicación hay dos caras, sea contigo, sea con el otro. Es comunicar, expresar y después la escucha activa. Y la escucha es muy importante, tanto como con nosotros mismos, los que hablamos, como con la persona de fuera. Y eh, es lo que te quería también decir al principio. Yo me di cuenta que cuando yo me voy a esa infancia y esa herida mía, que a mí me la han puesto muy de manifiesto mis hermanos, con unos dogmas, unas verdades, unas conversaciones filosóficas de lo que es la vida, de lo que es el crecimiento personal, porque según Buda, porque según Freud, porque más cuando tú de verdad te escuchas a ti, pero te escuchas de verdad y te das cuenta que la respuesta que quieres dar es desde la rabia, es desde la necesidad de ser escuchada porque crees y sientes que tienes la verdad absoluta, ahí es donde confrontan y donde de verdad no hay comunicación. Una comunicación, lo voy a repetir hoy una y otra vez para que de verdad se os quede, tiene vueltas. Yo te estoy escuchando a ti y estoy apuntando y mientras estoy apuntando, según lo que te vaya escuchando, hay cosas que me van a hacer falta transmitir y cosas que tengo que desechar. Eso es la comunicación activa. Y escucharse uno mismo desde dónde lo hace, si es desde el reproche, la necesidad a ser querido, la necesidad a ser alabado, la necesidad de lo que sea, ojito con cómo comunicamos. Porque
Es que no vale de nada aprender. Vengo de estudiar marketing, publicidad, comunicación a todos los niveles, a nivel creativo, gráfico y a nivel de comunicación. Copy, hoy en día se llama así, copywriter, redacción publicitaria, estratégica, llámalo como quieras. Más estamos en la misma. Yo cada día lo tengo más claro. Si una marca comunica desde el dogma absoluto y desde la imposición, ojito, porque si no hay una vuelta, yéndonos a la marca, las buenas comunicaciones. Mira IKEA cuando te hace una publicidad, por lo menos las que hace aquí en España, y yo he visto alguna que otra de Europa, va siempre con retroalimentación, porque te está metiendo en el anuncio de cómo te diviertes haciendo un mueble, cómo puedes hacer un estilo de vida para el crecimiento de tu hijo y cómo ese cuarto crece, cómo ese cuarto cambia, se transforma. Y te está dando una comunicación que te crees que es solo unidireccional, porque tú la estás viendo en la tele y tú, pero ojo, la película que te estás montando tú al recibir esa comunicación y hacer esa escucha activa contigo mismo, al final es bidireccional, porque es que te estás imaginando como papá, como mamá, es verdad, porque ese mismo mueble, si se lo pongo a mi hija, ahora que está en la edad de tal, vamos a poner de 8 o 9 años, le va a servir para estudiar, no sé qué, pero cuando crezca va a ser también un mueble que se le va a poder convertir donde ella va a seguir estudiando, pero lo va a poder usar para pintarse o lo va a poder usar para poner sus pegatinas porque va a tener la época en la que se meta a los pósters de los que las cantantes que le gustan. Eso es comunicación. Y joder, no nos damos cuenta, parece que tiene que ser con las palabras y ya está. Y nuestras creencias, nuestras ideas entran en la comunicación. Claro, pero nos quedamos siempre en la parte superficial, Claro, fuera. lo que se ve para ser aceptada, ¿no? Lo que correctamente dice la sociedad que tengo que, cómo tengo que hablar, pero se nos olvida desde dónde comunico, ¿no? Como tú decías, y cómo. Y a mí, por Pero más, ejemplo, ay, Isabel, perdona, pero es que si te vas simplemente, Mar, con besitos, es que no estábamos acordando de ti antes de, de hacer esto. Es que si te vas simplemente a la definición, es que debemos redefinirnos para nosotros las palabras. Y ahora te digo, comunicar es, o sí, comunicar es expresar, decirle a otra persona lo que tengo, siento, necesito. Si me voy a la definición, estoy fuera. Ahora te dejo a ti con el mogollón de dentro, que para mí es lo que siento que hay que poner en la mesa, que es lo más importante para que de verdad sea una comunicación efectiva. claro, pero fíjate lo que has dicho, comunicar lo que siento Claro, lo que siento, tengo o necesito, pero lo y dejo fuera. necesito casi nada. Sé lo que necesito realmente, Ah, porque muchas veces no lo sabemos. No es que necesites 3 camisetas, 25 pantalones y la mejor televisión del mundo. No, no. ¿Qué necesitas tú? Y pregúntate, ¿no? ¿Qué necesito hoy en mi vida, ¿no? Para hacer este camino. Porque a veces ahí está la clave, ¿no? Porque si no sé lo que necesito, ¿cómo lo voy a comunicar? ¿Qué estoy comunicando? Porque, y ahí nos vamos con el merecimiento. Porque si no sé lo que necesito, ¿cómo voy a expresar? ¿Y cómo voy a pedir? Claro que te mereces. Yo se lo explicaba ya a mi hija. Te lo mereces todo. Pero todo también es ser libre. También es caerte. Aunque tú ahora no lo veas. Que caerte forma parte del crecimiento, ¿no? Que yo te suelte de la es, mano. Porque me dice que yo merezco estar contigo. Digo, ya, y también te mereces ser niña y ser libre. Porque si te quedas pegada a mí, vas a ser una dependiente de mí. y no Entonces también creces. te mereces hacer tu camino. Y yo estoy aquí cerca, pero no puedo estar llevando yo la muleta, ¿no? Ni todo el día sostenida. Pero es Así que como tú lo entiendes. Es ah, decir, como eh, cuando eres bebé. Ahora ya yo te tengo que sostener desde otro punto de vista, de confío en ti, porque mi necesidad de madre es soltarte, aunque me duela, y tu necesidad de hija, aunque no lo quiera, aunque te dé miedo verlo, porque claro que da miedo ver nuestras necesidades, porque son nuestras carencias. Y reconocerle al otro que yo tengo necesidades cuando yo soy la madre alfa, ¿no?
jefa de mi casa, o la jefa de mi vida, sí, pero es que la jefa de su vida también tiene necesidades. Que al Desde ese final, que necesito, desde ahí, exacto, desde ahí estás haciendo partícipe al otro. Y a la primera que tienes que hacer partícipe, como tú llevas diciendo al principio, es a ti mismo. Porque claro, si no te comunicas primero internamente contigo para poder con esa seguridad saber que necesito esto y por lo tanto necesito tomarme un café tranquila. Os ponemos ejemplo tangible y práctico. sí, Si tú no te lo has preguntado, no te has hecho esa escucha activa, ¿cómo vas a hacer partícipe a otro fuera para poder transmitirle esa verdad y esa necesidad sin sentirte culpable, sintiéndote merecedora, sintiéndote tranquila de lo que estás expresando? Porque eh, para mí el libro de comunicación no violenta fue muy clave porque fue lo que me permitió tomar conciencia de lo que decía al principio. Desde dónde hacía yo esa comunicación y había aprendido a hacerla a la defensiva. claro. Porque ¿qué pasa cuando nos reprimimos, Marta? Y te dice una que yo en mi, bueno, según la numerología, en mi PP tengo un 11 y yo entré en la numerología, Marta, un día que escuché a nuestra amiga Mar Claró, que antes ha salido y la volvemos a traer, hablando de la violencia verbal. Y yo dije, mi sombra es esa. Y me acuerdo que escribí en directo y dije, Mar, no sé de qué estás hablando, no sé de qué va, ni de qué número, pero esa soy yo. Cuando me desequilibro, esa soy yo. Y de mucho tiempo he sido. ¿Y qué pasa? Cuando te paras, tomas conciencia y dices, vale. Y detrás de la dulzura hay una parte macabra, ¿no? Una parte Sí, que a lo sí, sí, mejor totalmente. La sombra está nuestra sombra que está ahí. cuesta y dices, sí, soy yo. Y cuando dices, esa soy yo, le puedes poner conciencia y puedes transformar ese diálogo interior, porque esa violencia verbal hacia el otro, con la primera que se aplica es conmigo. Entonces, cuando tú eres capaz de ponerle conciencia, y se me pone el pelo de Sí, sí, gallina, de y escarpia. decir, soy yo, y con la madura que soy es conmigo, y ahora desde ahí pido ayuda. Y desde ahí me controlo para gestionar a mi hijo, para gestionar a mi equipo, para gestionar lo que sea. Pero yo tengo que empezar por mí, reconociendo esa vulnerabilidad y ese super punto débil, porque no es un puntillo, no es un puntazo, esa violencia verbal que puedo ser capaz de mirarte, de decirte una palabra y decir, wow, me ha aniquilado, porque lo he hecho en casa, ¿no? De decir dos palabras y cargarme a quien se lo he dicho, ¿no? Y decir, vale, y si en lugar de utilizar esa violencia verbal, me paro, me escucho y veo qué necesidad tengo, porque debajo de esa violencia verbal hay un dolor, Hay un hay dolor, una exacto. necesidad. Debajo Ay, ahí, sano, y a lo mejor comunico mi necesidad y evito ese diálogo violento, esa comunicación violenta. Porque primero, antes de decírsela a exacto. ti, me la he comido yo, ¿no? Ha pasado por todo mi ser y a la que más daño le he hecho ha sido a mí. Porque a ti a lo mejor te lo he dicho y depende de cómo te pille, a lo mejor ni te afecta. Ni, exacto. Pero después a la que le duele, porque como le he dicho, he podido decir esto a mi hijo, a mi padre, o a mis hermanos, o a mi pareja, a quien sea, a mi amiga, ¿cómo he podido ser tan bruta o cómo he podido ser? Es a nosotros. Al Entonces, yo principio invito a es a que nosotros. volvamos a bajar, ¿no? A qué necesidad hay ahí, ¿no? ¿Qué dolor se ha despertado en mí? Claro, porque pensar que, y como estamos hablando en esta serie de Life, ¿no? Hablamos de miedo, esto no es plaf, de la noche a la mañana. Se quita. Y además, cuando piensas que lo has superado, viene otro mayor y te pone en reto así, ¿es verdad que lo hayas superado o no? ¿Lo tienes Claro, controlado? pero ahora me voy a poner Isabel, porque lo primero que me ha venido es, sí, sí, os estoy escuchando muy bien, pero yo soy muy vergonzosa, o como tú dices, he tenido que, no soy vergonzosa, pero me he dado cuenta que cuando hacía o decía los proyectos de carrera, o cuando tenía que hacer una exposición, o cuando tengo que hacer una exposición en el trabajo, me atasco, tartamudeo, es que está fuera ese problema de comunicación. Es que, joder, nos seguimos yendo ahí. Y quien nos escuche, las cosas claras. Yo, desde esa herida que he visto a día de hoy que tenía con esas discusiones de mi propia verdad,
mi dogma, mi visión del universo y cómo lo transmito con mis hermanos, que me lo han puesto en la cara, a una vergüenza donde, vaya, mis primeros vídeos los tengo en YouTube y a mis clientes se los enseño muchas veces diciendo, si es con miedo, hacerlo con miedo porque tú ves mis primeros vídeos y tiesa. Yo no soy capaz de expresar, yo no soy capaz, y estoy con un guión al lado, con el teleprompter, con el no sé qué, y nos vamos ahí. Claro, ¿A porque, a cuál ver, es la estructura para seguir, para no tener vergüenza y poder comunicar adecuadamente? para mí la base es practicar. Así, a lo más material, a lo más llano es practicar. Y hacerlo a pesar del miedo. Y perder el miedo a escucharlo. Te lo dice uno, yo Ay, antes odiaba los audios de WhatsApp. Pero no porque me lo mandaban, sino porque me suponía tener que escucharme a mí. Y por miedo a escucharme, evitaba a veces, te puedo asegurar que tengo amigas que hace siglos que ya estaban con los audios de WhatsApp. Y yo decía, joroba, un audio de WhatsApp. Y claro, no era ella la que tenía el problema, era yo, es que porque ahí, me ahí tenía la que has grabar, dado, ahí la has me dado. tenía que grabar. Y hasta que yo no le puse conciencia a que era yo, no era ella que me mandaba el WhatsApp, la que tenía el problema era yo, dije, claro, te estás poniendo en el espejo, practica, ¿no? Habla en público, habla, habla y que se te entienda tu mensaje. No sea el de Micro Machine, ¿no? En plan, vocaliza. Entonces, solo tiene práctica. Y cuando más práctica lo haga, y aunque lo hagan mal, yo no he borrado ningún vídeo de los que he subido. Y a veces, no, y a veces de los mismos nervios hay palabras que me atasco. Y el otro día, fíjate, en terapia, tenía una terapia en francés y yo no tengo el 100% de vocabulario en Eh, francés. Y más cuando entra en terreno, En terreno fanganoso, que estamos hablando que estás acompañando a alguien, exacto. claro, no es lo mismo hablar del tiempo, del cole, de conversaciones del día a día, que cuando te metes ahí en terreno, que puede salir cualquier palabra. No sé cómo hablando, y digo, pero es que si no hago esta, no puedo llegar mañana a hacer 25 más. Si me quedo en la perfección para tener todo el vocabulario, nunca lo voy a tener, porque siempre va a haber algo nuevo, una expresión. Entonces, ¿qué hay? Hay que practicar de hacerlo a pesar del miedo y confiar en ti. Y le dije al Señor, ya sé que no tengo todo el vocabulario, ya sé que mi francés, y digo más, si confío de mí, no digo ni una palabra, yo digo ni bonjour, porque ya me bloqueo y no soy capaz de decir nada. Digo, antes de venir, yo iba pensando, una parte de mí decía, ¿para qué lo ha hecho? Y luego decía, inténtalo, inténtalo. Y justo el día de antes me había examinado de francés para volver a un curso de perfeccionamiento. Y también cuando llegué, se lo decía a mi hija, yo también estoy nerviosa. También cuando estaba sentada allí, me ha dado un calor, me sudaba todo el cuerpo, pero he dicho, confía. ¿Qué quieres? ¿Mejorar tu francés? Hay que empezar por aquí. Hay que, exacto. Entonces, y ponerte delante de la cámara. Y una vez tú sola y comunicar tu verdad. Perder el miedo a tu verdad y pensar que tu verdad se merece ser escuchada sin gritar, sin imponer, y que habrá quien le guste y habrá quien no. Principalmente tu mensaje necesita salir de ti y déjate de preocupar por qué piensa el otro, porque quizá el que está al otro lado tiene más miedo que tú a comunicar. O no está, y ojo, y puede ser que no te estés jugando tan críticamente como tú te estás jugando. Porque la crítica, y sí, la crítica, la jueza, la que está midiendo al dedillo qué dices, cómo, cuándo, eres tú misma. Claro, Porque al final te estás escuchando la práctica, la práctica, la práctica, que me lo ha apuntado. Ojo, vivimos en una polaridad y hay quien, tú vienes, Isabel, de hablo más rápido que nadie, porque deseo soltarlo ya, porque estoy nerviosa y así me quedo tranquila, y yo era de, estoy pensándolo tanto que yo ralentizaba la comunicación, que hay veces que tengo una cabeza que es la hostia de rápido que va, pero como ralentizo por vergüenza, por miedo, la comunicación, la mitad de las cosas se quedan aquí y se atropellan y no las digo. Entonces, la cuestión es practicar, como tú decías, para encontrar el camino en medio. claro. Primero, encontrar los motivos por los que hablo tan rápido, los motivos por los que hablo tan lento.
y después aprender a sintetizar para comunicar y ojo que vuelva a lo mismo, que cuando yo me exprese, es que la segunda definición que viene en la RAE es hacer partícipe a una persona de lo que se tiene o se siente. Cuando yo suelte, que tengo que recibir. Claro, es que fíjate, que, cuando tenemos un miedo, tanto tú porque va lenta como yo porque iba que va rápido, hay rápido. un miedo, hay un miedo al silencio. Y cuando yo comprendí que parte de la comunicación era el silencio para escuchar al otro, para escucharte a ti misma, dije, vale, no hay prisa. Claro, mi obsesión era comunicar rápido porque no tenía tiempo de hablar. Ya tenía tanta cosa en la cabeza. Y me habían dicho de pequeña que no podía leer en público, que no podía hablar en público porque no se me entendía, que cuando cogía la palabra pensaba, cuando antes digas todo lo que siento, porque en cualquier momento me van a decir, cállate, que tu mensaje no es válido. Eso mismo estaba apuntando. Y Eso entonces, pero mismo fíjate, digo. Marta, que hasta hace 4 o 5 años, cuando yo era con mi jefe, bueno, 3 años justo, ¿no? 3 años que dejé el banco, pues el último año, cuando llego al despacho de mi jefe, me decía, si no te voy a entender. Solo le decía buenos días, y me decía si no te entiendo. Y yo digo, ¿cómo sabe él, que no lo sabía, que me pega justo en mi llaga? Y Ay, estaba entrando al despacho es que, y ya me estaba acuchillando. Claro, ¿qué me estaba diciendo? A ver, es verdad que has superado, ya tienes el curso de oratoria, ¿ahora qué? ahí está. De verdad emocionalmente lo has superado y eres capaz de ponerlo en Y práctica. él, Para que claro, y él no sabía nada, ni curso de oratoria, ni mis creencias, ni que de pequeña me habían dicho en la iglesia que no podía leer, ni que no sabía nada. Solamente que la vida te pone esas personas que te van haciendo ahí para que tú digas, porque ¿qué pasa? Ahí. es que Isabel es lo que estaba apuntando también. Cuando hacemos o esos espacios, yo en mi caso voy lenta hablando para que el otro hable, el otro hable, el otro hable y yo me escondo porque así evito decir mi verdad. Vaya, sé que me equivoque y me la juzguen. Y el que va rápido es para evitar espacios en blanco para que el otro te traiga. Ojo, vamos a darnos cuenta que es que en la Claro. comunicación, yo lo estuve hablando con Laura Barbero, está en mi canal de YouTube. ¿Cómo se llamaba? La escucha, una parte oculta de la comunicación o algo de eso. Y es que es muy real, porque a mí el libro de comunicación no violenta me lo he leído varias veces, hay varios, y no sabría ahora decir cuál es exactamente. Si no, después te lo digo, Isabel, para que os lo pongo hoy como debe. Si podéis encontraros el libro ese, por favor, en la hostia. Porque al final lo que te trae es esto. Es desde dónde comunico yo. Porque esto mismo que estamos trayendo de se lo suelto para que no me suelte la herida que me va a traer el espejo. O de lo contrario, me escondo, me sigo excusando en que soy vergonzosa, en que no sé comunicar bien, en que no tengo la velocidad adecuada, en que se me atascan los pensamientos. Es para joder, que no me venga la crítica del otro. Que hay Claro. veces que te va a venir, que te lo puede traer como reflejo, o si no, vuelvo a ser pesada en lo mismo de antes. Me reitero. Puede ser que no sea tan dura como tú estás siendo internamente. Claro, es que nuestro nivel de perfeccionamiento, sobre todo las Ay, mujeres, nos pega de lleno. Entonces, para mí, ¿no? Y yendo a la práctica, yo os aconsejo, ¿no? Cógete un folio de todas esas 20.000 verdades que tienes, esquematízalas y eh, practícalas delante del vídeo. A todo el mundo tiene, ya no hay excusa. Con tu móvil, ponte la pantalla que pues, te vea, ¿no? Y sin grabar comunícalo. aunque sea, sin grabar aunque sea. Si no te atreves ahora mismo a grabar, por lo menos ponte como si te estuviera haciendo un selfie y Sí, pantalla como para grabar, sin darle aunque sea al play, a grabar, al botón circular. Pero por lo menos mírate, mírate y es verdad que ese ejercicio es muy bueno o delante del espejo nada más, Isabel. sí, Haz pero lo que ¿qué pasa? tú... ¿Qué pasa con el espejo? Y te voy más allá. Eh, El espejo al final lo escondemos, sí, pero en el móvil os reto un poco más, dale al play. es Y que, si no lo es quieres que escuchar, no cuando lo le das escuches. al play, Dale al play. Y os lo puedo asegurar.
Yo tengo vídeos, los primeros que hice, de pie, con las piernas para acá, luego me veía, no veía nada más que crítica. Pero a base de verme, ¿y sabes lo que hago ahora, Marta? Que esto no ha terminado, ¿no? Ahora me pongo en la tele del salón. Yo, no, yo nunca veo normalmente no veo la tele. Hago una peli con mi hijo, pero no me llama. ¿Y ahora qué hago cuando estoy sola? Pongo vídeos nuestros, cualquiera que haya hecho, en la tele, para ver qué posición, ¿no? Porque también en la comunicación de cómo En me... la comunicación, exacto, de cómo me estoy poniendo, cuál es la Todo es postura. un nivel, ¿no? Es como ir superándose. Y yo lo hacía el año pasado con mi hija, tenía que hacer su primera exposición en francés. Claro, al final tú quieres comunicar todo porque para que el otro no hable lo que tú decías. No, no, vamos a hacerlo con tiempo. Estuvimos 2 meses preparando la presentación, del grande al esquema. Digo, cuando tengas las 4 ideas, lo tienes. Ponte delante de la cámara. Que no, digo, más si te encanta hacer un vídeo de YouTube, que estás deseando que te deje tener tu propio canal de YouTube. Tienes que empezar por aquí. Es que tú ya has hecho mucho. Digo, claro, por eso mismo te estoy hablando. Que es práctica, es que al final Ponte delante, que me siento, no, no, ponte de pie, planta los pies en el suelo, confía en tu verdad, siente tu verdad desde abajo arriba y repítelo. Pues Marta, después de 2 meses de llorar, de ponerse en el rincón, de que no me sé la palabra, es que si me preguntan, yo si te preguntan, responde. Porque en tu discurso no tienes que decirlo todo, tienes que dejar que el otro te pregunte. Y como ya te lo has estudiado, le puedes responder, aunque tú solo digas una idea. Lo que tienes que dejar es comunicar. Estás dando una clase, no estás dando un monólogo. es que a eso te iba a decir, un buen comunicador es igual que un buen profesor. Yo puedo tener la estructura, puedo tener los puntos claves que te voy a dar y que te voy a transmitir, más también sé escuchar al grupo o a quien tengo enfrente, no estamos yendo a un profesor porque no estamos yendo a una exposición, para responder preguntas y hacer interactiva esa exposición, esa comunicación, para que la entiendan. Y te estaba Claro, escuchando, estoy apuntando Víctor Cooper. Quien no lo conozca, experto en marketing, hace muchas conferencias de desarrollo personal, pensamiento positivo. Para mí, de los que mejor saben hacer una exposición. He ido a varias presenciales de él y de otros, para mí, como Víctor Cooper, ninguno. ¿Por qué? Porque se le nota ahí mucho el marketing 3.0, es decir, estoy aquí comunicando, pero ¿y vosotros qué? Es que te lo hace así. Y puede ser que en la pizarra, que la última que vi, ahora creo que 3, 4 años, ya no llevaba ni presentación, a día de hoy ya no. Pero es que tú decías, tienen una presentación detrás con un tema tal, pero se lo está pasando por el forro porque la comunicación ha ido y ha necesitado desviarse de tal forma que si no lo hacía así, la otra persona no entiende y por lo claro, pero tanto no Marta, participa. fíjate qué tema acaba de abrir. ¿Qué pasa cuando no dejamos hablar al otro y nos preparamos una exposición de 50.000 páginas sin escuchar? Es nuestra falta de confianza. En nuestro, Y entonces, claro, mi falta de confianza en mí, en que me juzguen, en mi autojuicio de que no estoy preparada, de que me falta, me hace que sobrecargue de información y al de enfrente realmente al final lo atosigo, porque es como, si no me deja hablar, ¿no? No para de claro. bombardearme con información. Claro, tú en tu afán de cubrir tu falta de confianza, dices, tengo Sí, que sí, saberlo falta de todo, conocimiento, exacto. y entonces eres una metralleta. Pom, 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 pom. Claro, ¿qué pasa? Cuando confía en ti, dices, le doy 4 ideas, y si pregunta, pues ya vamos por donde vamos. Pero hay un trabajo interno de autoconfianza y de decir, no hace falta que lo diga todo, porque quedarte enfrente tampoco, tú en una clase, como tú decías, o en un diálogo, no tienes que falta decirlo todo. Entonces, con las palabras clave y que le haga ese cambio, esa toma de conciencia, esa transformación al de enfrente, ya es suficiente. Porque al final todo, si está Google, si está Wikipedia, si está hoy la información, Es está que, ahí. Ya no es como antes, ¿no? Que era como en plan, tengo que tener la luz, el último, porque si hay una novedad y no lo tengo, pues ya me quedaba media para hacer el trabajo del curso. Pero a día de hoy, sé, ¿cuál es la diferencia de comunicar? Lo que tú decías, dar en la clave y dejar qué necesidad tiene el otro.
Y desde ahí os invitamos, ¿no? A Y que nos de, dejéis en comentarios qué duda tenéis de los miedos, ¿no? Porque llevamos ya varios programas de miedo. Hoy ese miedo a comunicar que va relacionado con el miedo a mi propia verdad, con el miedo al rechazo, con el miedo al éxito, con el miedo a venderme, porque al correcto. final cuando me vendo comunico, con el miedo al valor, porque si no me comunico no puedo tener valor, no tengo dinero, las cosas como son. Y el dinero entendiéndolo como la moneda, como este La intercambio de energía, saberes, exacto. como este intercambio de energía, al final, ¿cómo quiero hacer ese proceso de vida? Conmigo misma y con el mundo. Y de ahí, de hecho, por eso hemos creado también el programa grupal, que empieza en febrero, pero que empieza desde ya Ya con, la hemos empezado. con el grupo de WhatsApp que ya está funcionando para hacer ese cambio, porque sabemos, por propia experiencia, que aunque el programa dure 9 semanas, el trabajo interno Tiene que es- empezar antes. El tiene que trabajo empezar interno, antes para que tú lo vayas integrando y que después puedas caminar sola. Porque como te decía antes de mi hija, o de mi hijo, ¿no? O tú como madre. Hay un tiempo que hay que llevarlo en el carricoche. Luego le vas dando un poco la mano. Y llega un momento que hay que empezar a que anden solos. Entonces, para andar solo, necesitas un tiempo de trabajo interior. Y con el tema de los miedos pasa lo mismo. incluso te estoy escuchando y es que para andar solo hay que primero desmitificar el perfeccionismo y segundo, que viene también muy ligado a lo que estábamos hablando, de no tenemos que ser perfectos y hay que ser vulnerables. Vamos a dejar de pensar que el gran comunicador es el sabio que todo lo sabe y que tiene respuestas a todo. No, joder, para eso está Siri, para eso está la inteligencia artificial, está Google, está Alexa y está todo que se va a una fuente de internet donde tiene todas las respuestas y de ahí a que sintetiza. Un ser humano va a tener momentos en los que se va a bloquear, va a sentir que no sabe incluso ni cómo expresar porque tiene la información en la mente pero se atasca, o a la hora incluso de comunicarla, por mucho que se la sepa, se va a equivocar. Claro, Marta, piensa que ese Y ser todo humano, eso es mucho trabajo nuestro. claro, que comunica, también le pasa la vida por el lado. Porque hoy tú y yo Exacto, tenemos aquí una exacto. cita, ¿no? Para hacer este encuentro hablando de miedo a comunicar. Pero en medio del camino, de esta vía de profesional, Marta es madre, Marta es mujer, Marta es hija, es hermana, es Es vecina, persona, exacto. Y al final, eh, y, a lo que iba, y ¿por qué ahí, el grupo de WhatsApp? ¿Cuál es el motivo de que sintamos que es tan importante ese grupo? Porque en esos momentos en los que eres mujer, eres madre, eres amiga, eres compañera, eres socia, tenemos que aprender a comunicarnos desde la sinceridad más vulnerable y más clara, primero con nosotros mismos y después con el otro. claro, Es que es es muy que el miedo importante. está en cada uno de nosotros. El En miedo en no es que me llamen por teléfono, no, el miedo está en mí. Luego hay agentes externos que participan en mi vida, pero el miedo está presente en mí. Entonces, la primera exacto. gestión del miedo es conmigo misma. Ya sabes Sí, quién soy, ¿no? Lo que decía, quién soy, qué necesito hoy yo, qué energía así me es. requiere hoy mi vida. Y pararte, ¿no? Escucharte y decir, uff, yo ayer paré, estuve un rato trabajando y luego tuve que parar porque mi necesidad, porque para mí también es cortar un vínculo con mi hijo, ¿no? Hacer un cambio de relación. También necesitaba mi espacio, mi escucha, ¿no? Y reconocer que yo también estaba pegada a ellos. Que ellos tenían mamitis, o tienen mamitis, pero yo también tengo hijitis. Entonces, pararte a escucharte y decir, necesito ayuda. Es decir, no sola, ya me he dado cuenta que no, que al final soy débil y me voy a mi hijitis. Porque ahí también me encierro y como hablábamos una vez, los beneficios del miedo, pues los pongo de parapeto, pero en el fondo hay un miedo mío y se juntan sus miedos con los míos y nos quedamos en nuestra zona de confort y ninguno salimos. Exacto, o nos fusionamos o chocamos. Y entonces, pero cuando piensas que si lo sueltas, te separas. Cuando al revés, nace una nueva relación. Pero claro, para que nazca esa nueva relación, hay un punto de desequilibrio, hay un punto de rotura. Y hay que Y reconocerlo. Hay un duelo, entre comillas, porque hay una nueva vida que nace, ¿no? Yo solo decía a mi hija, tienes 9 años, no te lleves casi 9 meses en el feto y luego naciste y empezaste una nueva etapa. sí, Pues ahora es igual.
tú naciste casi con 7 meses y medio, pues ahora recién tienen 9, ahora toca un nuevo despertar. Y es nuevo para ti y es nuevo para mí. Y a las dos nos duele a nuestra manera. Pero hay que comunicar ese miedo, reconociendo que también está ahí y pidiendo ayuda para mantenerte firme en ese paso. ¿Qué necesidad tengo yo? Necesito escucharme. Porque de ahí, detrás de ese miedo, hay un beneficio, el no me muevo. Y hablaremos ya la semana que viene de ese miedo a conciliar, que para las madres se nos da muy bien poner a nuestros hijos de pequeños. Eso lo Escondernos, dejamos exacto, para la exacto. próxima semana. Pero hoy, ¿qué comunico? ¿Qué necesidad tengo que comunicar? Quizá tengo que comunicarle a mi terapeuta, quizá tengo que comunicar a mi pareja, oye, échame una mano aquí, mantente firme a mi lado porque yo me desmorono. Es que mira, ahí has dado también en una clave mi terapeuta. Eh, joder, ¿cuántas veces? Porque a mí me ha pasado incluso con clientas, y estamos hablando que acompaño a coaches, psicólogas y terapeutas, de, no, no, si el miedo al rechazo me lo llevo trabajando mucho tiempo. Y te lo digo porque tú lo sabes, yo cuando trabajo con la carta de la persona delante. Y a mí hay ciertas cosas que se me iluminan, por decirlo así, en la carta. Y por eso me gusta tanto la astrología. Y tú dices, ya, ya, pero es que hay algo que por mucho que tú te lleves trabajando, te lo estás callando como una puta, con perdón de la expresión. Sí, porque Eso te da puede, miedo. exacto, eso puede detonar o para muy bueno, porque por fin se abre, o para muy malo, que también me ha pasado, donde se tiran una semana, 10 días, 15 días, dependiendo de hasta dónde la haya metido el dedo en la llaga, con un mosqueo con Marta de eres la peor persona del mundo. Pero es que me encanta cuando después viene, y yo lo digo, que joder, sé que tengo que trabajar el cómo meter el dedo en la llaga con más amor. Porque hay veces que me sale porque lo estoy viendo, lo estoy canalizando, yo sé lo que me pasa, que lo suelto. Y te lo pongo de frente. Y puede ser que ahí todavía tengo que hacer una comunicación menos violenta diciéndote las cosas. Más O no, Marta. o no, o porque es el proceso que tienen, pero a lo que te Mira, iba es, yo llevaba, cuando vienen diciendo, joder, me he dado cuenta, el otro día me regaló una clienta un testimonio, y mira que todavía no hemos terminado, de por favor, es que acordándome de toda tu nación, he hecho una sanación, una limpieza, y llevaba 10 años pagando una terapeuta, y es que no había tenido cojones, mejor dicho, tacones, porque es mujer, o hubo varios, de entrar ahí, que la frase que Marta, me dijiste me has llevado. Marta, porque la verdad duele. Y a veces decir la verdad, el otro no está preparado para escucharla y no quiere escucharla. Y a veces creemos que pagamos un terapeuta para que nos dore la píldora, para que nos diga qué bien nos va, qué guapas somos, ¿no? Y a veces ese terapeuta te dice, no, es que la responsabilidad es tuya. Es tuya. Está en ti. Y yo te muestro esto y tú me has traído eso. Yo estaba pensando otra cosa, pero luego me has traído, yo estaba en una terapia con Mar, que de nuevo la traemos, y estaba haciendo un ejercicio y claro, no sé si lo he hecho aquí, no te lo hagáis. Estuve a punto y yo llevo trabajando un montón de años de decir, paro la sesión aquí, Claro, se paro la acabó. sesión aquí, no sigo. Y luego yo dije, Isa, si no es ella, si eres tú, si quieres puedes huir, pero está huyendo de ti, no está huyendo de... Y eso te está lanzando una pregunta, te ha hecho que cierres los ojos y estuve a punto, Marta, pero eso fue hace pocos meses, tampoco te estoy diciendo, porque me puso en ese abismo, ¿no? De decir, ostras, muy dulce, porque mal, es muy dulce, pero me ha pegado donde más me Es duele, ¿no? donde más te duele. Y yo te lo dije, te lo digo de verdad, se lo dije a ella. Está a punto de abrir los ojos y decir, sal de internet. ¿Por qué? Sí, sí, me sentí como cuando estáis en el abismo que me está disparando y me está señalando a mí todas las flechas a mí, ¿no? Sí, porque era yo. Yo podía estar así, como en plan, impulso un montón, pero luego reculo, o lanzarte realmente a lo que quieres ser, ¿no? Sal a la calle y di tu verdad. Ese miedo a comunicar tu verdad. Entonces, no es la otra. Eres tú. Es cuando, como terapeuta, te pones ese papel, ¿no? Porque ¿qué pasa? Si ya como mujer somos exigentes, cuando encima te dedicas a este Cuando, mundo,
Dices, No yo, puedes ser vulnerable, no puedes tener herida, no puedes tener sombras. Coño, ya está bien. Sí, 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 sí. pues sí, las tienes, las tienes. Y entonces, desde ahí, comunicar qué necesitas. Que vale, que tienes todas las herramientas, pero aún así necesitas que te echen una mano para sostenerte, porque también está esa niña interna, ¿no? Oye, comunica esa verdad. Ahí está, comunico mi verdad. Sí. Y luego ya le Y pongo el curso de oratoria, luego ya le pongo mil lo que cursos que quieras. quiera. Mi comunicación verbal, no verbal, cómo quiero comunicar mi marca, cómo no la quiero comunicar. Pero tengo que saber, ¿no? Y vuelvo a lo que tú me dijiste a mí un día, desnúdate. Y yo decía, vale, mi cuerpo a veces que no me gusta mucho, pero que me quede desnuda, claro, que me quede desnuda es quítate las capas y comunica tu verdad. Es que al final, eso te iba a decir, que al final no nos damos cuenta, porque lo que también habías dicho tú de lo que la verdad duele cuando te lo dice el otro, la verdad duele. Sí, y cuidado porque es un arma de doble filo que te puede traer chantaje emocional de la otra persona o chantaje emocional propio para seguir quedándote en el mismo sitio. Y me explico. Aquí la clave está en que cuando uno comunica su verdad de la forma más desnuda, y eso es, suelto el control y acepto lo que la otra persona me va a traer, me va a decir y siente. Mm, Eso duele mucho, porque uno está comunicando muchas veces en una relación de pareja. Y da igual que sea pareja marido, mujer, 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 simplemente nosotras mismas, pareja de socias, de que yo te diga mi verdad y que tú me vengas diciendo, pues no es mi momento para esto, joder, joder, y te sientes vulnerable, y te viene el rechazo, y te viene... Y ahí es donde de verdad hay que desnudarse, y hay que saber decirlo, pero no desde el chantaje. Vuelvo a lo mismo, porque yo, por ejemplo, con Ángela me ha enseñado mucho a comunicación no violenta y le doy las gracias. Y nuestra relación como socia y como amiga ha ido dando vuelta de tal forma de que el otro día lo hablábamos, me decía, Marta, es que no estoy preparada y no sé si tengo tiempo para volver a hacer los programas y las cosas que hacíamos antes. Una cosa es el servicio uno a uno que vaya viniendo y que nos organicemos como lo hemos estado haciendo a la fecha, y otra cosa es meternos en un programa. Claro que me duele. Y se lo dije, e incluso de primera hora me salió una frase de, claro, que ahora estás a por uva. Y le dije, ahí, no, no es que estés a por uva. Ahí está desde mi dolor. Es que estás en lo que tienes que estar. En afianzar una relación de pareja, en hacer tu vida laboral de otra forma más presencial, en que te apetece hacer las cosas diferentes. Y listo. Mi verdad, que me duele y te lo voy a reconocer así, sí, ojo. Y se lo dije así y desde toda la sinceridad del mundo de, tranquila que he aprendido que no es ponerte los cuernos, yo se lo digo así. Si no me voy, si me voy con otra o si lo hago yo sola, ya está. claro, pero al final lo que hablamos Pe- antes, tu verdad es válida y como tú ves ese hecho, ¿no? De que ahora mismo estéis evolucionando y hay momentos en que la vida os puede separar, os puede Se volver a unir, para, al final se es pierde el necesario, ¿no? control. Ese silencio, ese confiar, ese soltar, ¿no? Como tú dices, como si confío, confío. Y ella tiene su verdad y su momento, y tú tienes tu verdad y tu momento. Y a veces esos momentos es un equipo, como hablábamos con los niños, con una pareja de trabajo, se tienen que volver Y a reestructurar. Necesita un tiempo lo de, que tú decías también con tus niños, exacto. de estoy conmigo para volver a volar y quizás nuestro vuelo se vuelva a juntar. O quizás sigamos juntos para otros proyectos, pero para este, yo ahora mismo necesito una energía para mí. Entonces, el saber mi necesidad y comunicarla con tranquilidad, no desde el cabreo, no desde la imposición, sino, vale, es que mi punto de vida ahora es uno, el tuyo es otro y armonizamos. Pero es que Isabel, si te fijas, igual que lo que tú estabas poniendo de tu hija y el ejemplo que yo he puesto, por ejemplo, con Ángela, por lo menos yo, ¿vale? Desde mi perspectiva, se ha usado la comunicación para, te suelto mi verdad absoluta, tengo más razón que tú y por lo tanto tienes que ceder y cambiar de opinión. Claro. Y eso no es comunicar.
porque al final, de verdad, no existen verdades absolutas, no existen verdades objetivas, por mucho que diga, no, es que estoy hablando desde el punto de vista más objetivo posible. Y una mierda. Porque No, cuando lo pasamos por el filtro de nosotros, el ser humano, que siente, que padece, que ya se ha convertido en subjetividad. Cualquier porque hay teoría que... emociones. Exacto, Es decir, tú le preguntas al ChatGPT, a Google, ¿le puedo ir al colegio? Y te va a decir sí o no. Punto. Sí, si tiene tal año, en tal país, y te va a dar una respuesta objetiva según lo que él exacto, según es. las características y según el momento, exacto. Claro, pero para mí, como yo le explicaba a mi hijo, ¿no? Mi hijo dice, es que no quiero ir a tu colegio, es que yo quiero trabajar en la casa, y digo, pero es que te hace falta todavía una base de formación, y luego ya puedes trabajar en la casa, puedes ser nómada, puedes ser lo que quieras, pero necesito una base, porque para mí, desde mi prisma, la formación es importante. Ya no solo que sea obligatoria o no, sino Una que desde mi, educación mínima, exacto, desde mi desde punto de mi vista. sentir, tú tienes que tener una educación básica, y luego ya, porque es necesaria para comunicarte, para vivir, porque me parece que hay una estructura interna que necesitas saber. Y luego ya a lo que quiera, yo le dije, lo he dicho esta mañana, si no quieres cuando llegue a 8P, hace un módulo de deporte y punto. No, Y no ya es está. necesario que tengas que ir a la universidad. Tú eres libre. O siempre Sí, tienes la opción de volver. Pero porque mi verdad, por lo como yo entiendo, el ir al colegio, para mí era una aventura en su día y ahora como madre, me parece una estructura básica. Yo estudié una carrera que realmente la practiqué 2 años, pero me da una base de formación de vida que yo con 16 años, 18, no estaba preparada para llegar a un trabajo. Sinceramente, no estaba, mentalmente no era madura ni emocionalmente. Entonces, la época de estudio, de formación, de acompañamiento de mi padre, desde otro punto de vista, ¿no? De una libertad vigilada, ¿no? Por así decirlo. Ya eres libre, pero en el fondo no eres libre porque están todavía tus padres ahí, ¿no? Que son los que van manejando un poco más los hilos, aunque tú vayas eligiendo poco a poco tu camino. opciones, exacto. Pero opciones Es de una fase, satélite, claro, de maduración que necesitas. Ahora, para él, su verdad de ir al colegio era que estaba más a gusto en la casa que jugando a la Play o tumbado al sofá o yendo a la piscina. Y es su verdad sobre lo que era hoy volver al cole. Y está bien. sí. Entonces, hacer esa comunicación de no te tengo que imponer, o sea, ahí sí era, te tengo que imponer ya al cole porque empieza hoy y es obligatorio, pero te cuento mi verdad y entiendo tu cabreo de que estamos a gusto en casa. Ahora no podemos estar siempre de fiesta. Ahora tú de mayor puedes elegir un trabajo nómada. Que trabajes en casa, que trabajes en la playa, que trabajes donde quieras. Pero hoy no. Hoy con estos años, la que manda, entre comillas, somos tus padres, quienes mandamos y hay una obligación que hay que cumplir. Exacto. Pero es verdad que la comunicación totalmente subjetiva, porque somos personas emocionales, si no seríamos ordenadores. De hecho, cuando ve a algún político o algún alto directivo de alguna empresa que dan discursos No, el discurso. y le da igual de lo que estén hablando, que ni sonríen, ni sienten, ni padecen, tú dices, no sé si la noticia es buena o es mala, porque no cambia la cara. ¿Por qué? Porque al final está comunicando algo que realmente le da igual. Que le han dicho, di esto y ya está. Y para mí, ¿no? Con este miedo a comunicar mi verdad, después de 50 minutos hablando, para mí comunicar es sentir, es transmitir lo que yo siento. Claro, Sí, y hay emociones. Y no puedo evitar que a veces me acelere porque el tema me toca y que a veces me pause, pero gestionándome yo. ¿Por qué acelero? ¿Por qué freno? ¿Y por qué dejo el espacio al silencio? Sin miedo a que digan que si está en silencio lo mismo es que no sabes la respuesta. de que ¿No? O quizá te la dejo que tú la pienses y no me arrebato a respondértela. Porque en otra ocasión yo te lanzo una pregunta y antes de terminar el punto de interrogación ya le estoy respondiendo yo. ¿Por qué? Porque había una falta de desconfianza. De decir, si dejo silencio, ¿qué va a pensar de mí? ¿Qué juicio? Y si no, ahora digo, no, que responda. Entonces, para mí, bajando la práctica, bajando el día a día, practicar. Practicar delante del espejo y fuera sí, juicio. Porque el juicio solo te lleva a la cárcel y la cárcel no hay libertad. Es más, pongo así gráfico porque es realmente cuando lo ves. Cuando hay un totalmente, juicio, totalmente. hay una sentencia y vas a la cárcel. Porque normalmente, como es tan dura,
nos castigamos siempre. Entonces, va directamente a la cárcel. Y desde la cárcel no hay libertad. Sí. Entonces, dejo el juicio al lado, abrazo la compasión y digo, vale, le voy a decir lo que siento. Porque si no empieza a decirlo, nunca va a llegar a la excelencia. Entonces, hoy lo va a hacer lo mejor que sabe hacerlo hoy. Y mañana lo hará un poco mejor. Y pasado, Ah, eso. mejor. Y dentro de 5 años, dirá, wow, soy capaz de hacer una meditación. Yo la primera vez que grabé una meditación, me quedé, Marta, alucinando. De ser capaz de hablar despacio, pausado. Wow, Que sí, que habrá gente como Messi, voy a poner el ejemplo, que de paquete trae unos dones y unos talentos que le facilita la comunicación. Pero joder, vámonos a Cristiano Ronaldo, que no los traía de paquete y se lo ha currado. Entonces, claro, la cuestión es tener en cuenta eso, que para llegar a comunicar, es que vengo con esto porque quiero reiterar y ahondar de es importante saber cómo me siento cuando comunico y cómo me siento o qué estoy esperando, como tú decías, cuando hago o una velocidad tan rápida que no dejo hablar al otro o cuando hago un espacio en blanco y siquiera no quiero hablar por miedo de escuchar al otro. Porque eso ¿a dónde te lleva? A evitar practicar. Y hay que practicar, practicar, practicar para encontrar al final ese punto que es tuyo, que te permite hablar y que te deja que el otro te traiga su punto de vista, su emocionalidad, su comunicación, que te la exprese. claro. Y Marta, tú lo decías, pero es que a veces incluso teniendo el talento, como no nos conocemos, como no nos paramos a escucharnos, seguimos en ese diálogo interno de castigo de yo no valgo, yo no sé hablar, yo hablo muy rápido. Y luego cuando en el fondo, cuando le preguntas ese miedo, está deseando, en mi caso, Está, ¿no? Yo estaba deseando hablar, estaba deseando comunicar, pero mi miedo al juicio, al propio autojuicio, a mi propia verdad, yo misma no me permitía por el castigo, y si no lo hago bien, y qué van a pensar de mí, y sí. y sí, ahí Y está, ese easy, venga condicionales para afinar, no sé. al final esconderme en el miedo, cuando en el fondo, cuando le pregunté al miedo, dije, Isa, si te encanta hablar, me encanta comunicar. Y luego encima te conoces, que si encima tienes un don para comunicar tu verdad. No lo que estudia en los libros como un papagayo, sino Claro, tu verdad. Confía en ti. Entonces, cuando haces ese ejercicio, que claro que no es sencillo, de confío en mí y y comunico mi verdad, expreso. claro, que trae una estructura, que trae un estudio, pero cuando me pongo delante de la cámara, la estructura a lo mejor, como tú dices, Víctor Cooper, se me olvida porque me concentro en lo que te quiero comunicar y olvido mi ego de me voy a equivocar, del De, juicio, y lo relajo. Ahí comunico, pero claro, detrás lleva un trabajo personal y profesional que hay que hacerlo. Pero para empezar a practicar en el patio del colegio, en el reunión de amigos, con tu hijo, con tu compañero, en el trabajo. Digo en el trabajo porque al final tú y yo tengo una relación de trabajo. Una profesional de una manera y otra de otra. Al final cuando dice, no, es que yo por ahí no entro. Oye, también es mi verdad y mi necesidad. ahí Para está. mí, yo reconozco que para mí me cuesta mucho que alguien me haga un diálogo y yo tenga que repetirlo y grabarlo. No me sale, parezco como el político, porque no me veo en esa ropa. Sin embargo, si me lo estudio y lo hago mío, lo paso por mis filtros, por mis emociones, a lo mejor no digo exactamente lo mismo, pero el mensaje va a llegar, porque es mi verdad. Si yo me puedo estudiar, como estamos haciendo contigo, ¿no? Está la estructura, ahora yo no lo puedo decir como tú porque yo no soy Marta. Es que eso es lo que tenemos que aprender. Que dejemos de pensar que la comunicación es ese erudito que se lo sabe todo, que te dice y te hace una ponencia súper mega que te ilumina porque sabe, porque tiene conocimientos para transmitir. No, bajemos lo que yo decía antes, que esa persona también se equivoca, que esa persona también tiene emociones, que también tiene un día malo y que Claro, realmente todos podemos, llevando en práctica esa comunicación que tan alta nos la hemos puesto en la cabeza, con unas expectativas tan irreales, bajémoslo a cualquier área de nuestra vida
Y así es como es posible una comunicación que trae vuelta, que hay bidireccionalidad, te escucho, me escuchas, y donde metemos la subjetividad. Es que es muy importante ese saber. Y para eso hay que rascar, rascar. Entonces, antes de cerrar, el enlace lo vamos a dejar allá abajo. Ya tenemos página web. Que puede ser que no sé si a la fecha de cuando salga esto todavía esté arreglado los 4 detalles que faltaba arreglarle. Las cosas salen y mejor más vale hecho que perfecto. Mirar el programa, la información, pedir información también o hablar con Isabel o hablar conmigo, que toca raspar mucho, por lo menos desde mi punto de vista. Y no desde Pero al fin, es que es un esfuerzo, ¿no? No, es que hay que raspar de forma interna, acompañado, para al final ir sacando capas. claro, pero para el final es esa parte de, ¿no? ¿Qué tesoro te esconde el miedo? Porque a veces nos podemos quedar toda la vida deseando decir alguna verdad, deseando escribir un libro, deseando. No lo hacemos por el miedo. Entonces, que el miedo no te frene, que no sea Exacto, ese obstáculo que tú mismo te estás creando por la preocupación, sino que el miedo sea tu impulso, sea ese que te diga, wow, vamos, que tú misma digas, venga, así es. voy a pedir ayuda y te voy a transformar, porque sé que tienes fuerza. Y juntos lo podemos conseguir, porque en el fondo el miedo solo quiere protegerte. Ahora, si Sí. le das cancha, cuando menos te muevas, mejor, porque más trabajo tiene que hacer. No seamos, al final nuestro cerebro y nuestro cuerpo dice, te vas a ir a hacer deporte, con lo gusto que está comer pipa en el sofá de la casa, tía, quédate en el sofá. Entonces, Si no, mañana te va a doler normalmente, la agujeta. claro, pero luego, ¿qué quieres? ¿Tener un cuerpo saludable? Es decir, ¿tener salud en general? ¿O estás que con 30 años que te puedes mover? Pero al final con el medio igual. ¿Qué quieres contar? Que no hiciste a ti misma, ¿eh? Nuestra Sí, sí, comunicación sí, interna de no lo hice por miedo o lo hice a pesar del miedo. Y después de sí, tanto hacerlo, al final me lo disfruté. Y me lo pasé pipa. ¿Por qué? Porque hice lo que yo quería. Porque me perdí el miedo a ser yo. Que me merecía mi verdad y vivir mi camino. Entonces, desde ahí os invitamos a ver todos los likes que llevamos hasta ahora. Porque ya parece que no, pero tenemos una serie que los tenéis todos en YouTube recopilados. Ahí haciendo ese camino y invertir en vosotras. Haced ese cambio, o en vosotros, da igual. Perdona que siempre vamos en femenino, pero mayoritariamente nuestro público es femenino. A ese cambio, esa transformación de decir, vale, si lugar de ser una losa, es un impulso que me eleva. Así que os invitamos a hacer vuestra reserva hoy, a disfrutar ya del camino hacia el miedo de tu aliado. Y Marta, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana con Miedo a gracias, Conciliar, gracias. que ahí tenemos también un tema Otro temazo. muy común, principalmente en las mujeres, porque es cierto que ese realmente sí que nos pega muy fuerte a nosotras, porque yo por lo menos por mi experiencia, ¿no? Lo que veo que para ellos es mucho más fácil, ¿no? Ese desapego y se pongo foco lo que quiero y nosotras nos escondemos muchas veces ahí, ponemos la excusa de nuestros hijos. Así que seamos Exacto, coherentes, seamos nosotras mismas y abracemos también esa vulnerabilidad de decir, sí, yo estoy ahí, ¿no? Pero como pongo sí, conciencia, puedo transformarlo. exacto. Así Así es. que un millón Muchas de gracias a gracias, de todos. verdad, a todo el que nos haya visto. Comentarios, por favor, los leemos todos, respondemos y nos ayudará, como decía Isabel antes, a seguir viendo qué miedos más necesitáis que hablemos, porque te crees que no, pero al final hay miedo a la rutina, miedo a ser responsable, miedo a ser irresponsable, miedo a no ser, sin que ahí os lo dejo, que nos encantará que y nos ayudará que les deis a me gusta y que nos escribáis abajo comentarios. Besazos. Un Gracias, besazo Isabel. y nos vemos la Y a próxima todos. semana. Chao. Adiós. Chao.